En esta sección vamos a estar hablando y vamos a estar viendo formas indeterminadas y lo que llegó a conocerse como la regla de L'Hopital. Las formas indeterminadas en matemática no quiere decir que no está definido, sino que como está, todavía no está determinado en su forma final. Digamos, las formas indeterminadas, por lo general, las que vamos a ver son cero sobre cero, expresiones de la forma cero sobre cero, infinito sobre infinito, cero por infinito, cero sobre infinito o infinito sobre cero, infinito menos infinito, distintas dimensiones de infinito, cero a la infinito, infinito a la cero, y estas son básicamente las 2, 4, 6, 8 formas indeterminadas con las que vamos a estar trabajando en esta sección y en este curso realmente. Y lo que se conoce como la regla del L'Hopital realmente fue descubierta por Johann Bernoulli, uno de los dos hermanos Bernoulli, Jacob y Johann. En 1691, Johann Bernoulli viajó a París, donde conoció al marqués Guillaume François Antoine de l'Hopital, quien vivió una vida corta, entre 1661 y 1701. Pues el marqués no era un mal matemático, era un matemático muy competente y aparentaba tener un interés genuino por aprender estas técnicas emergentes que estaban surgiendo en ese momento, que llegaron a conocerse como el cálculo. O sea que hace unos 300 años atrás, bueno, más de 300 años atrás, alrededor del año 1694, eh, L'Hopital le envía una comunicación escrita a Bernoulli con una propuesta de ofrecerle un retainer, un adelanto de unas 300 libras esterlinas, que eso casi 30 veces el sueldo anual de un obrero no diestro en esos tiempos, a cambio de que le permitiese al L'Hopital publicar con su nombre, nombre del L'Hopital, los descubrimientos matemáticos de Bernoulli. Bernoulli aceptó y el resultado de esa transacción fue el libro Analyse des Infiniment Petit. El primer libro realmente en explicar lo que en aquel momento era el cálculo de Leibniz, esa área o esa rama emergente dentro de las matemáticas. Y en ese texto se incluyó por primera vez una técnica para encontrar los límites de cocientes que se acercaban a la forma cero sobre cero. Y esa regla eventualmente se dio a conocer o llegó a ser conocida como la regla del L'Hopital, y es la que vamos a ver hoy. No está claro, y la regla del L'Hopital trabaja solamente con estas dos primeras formas indeterminadas, cero sobre cero e infinito sobre infinito. No está claro cuándo entró en juego esta segunda forma, infinito sobre infinito, porque originalmente la regla de Bernoulli solamente incluyó el cero sobre cero. Como motivación, vamos a ver este límite que vimos hace algún tiempo cuando queríamos encontrar la derivada de la función seno de x, y para eso tuvimos que utilizar un argumento, digamos, geométrico algebraico de comparación de áreas los sectores circulares, este triángulo rectángulo que tenemos aquí dentro del círculo unitario. Utilizamos el teorema del sándwich y voilà, llegamos a que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, esta cantidad seno de x se iba a 0 o se va a 0 a medida que x se acerca a 0, y x por supuesto se acerca a 0 cuando x se acerca a 0, y ese cociente se va a 1 a medida que x tiende a 0, y esta forma indeterminada 0 sobre 0 termina siendo 1, y esto pues luego de un argumento un poco podrían decir rebuscado, pero es lo que tenemos al final del camino como una demostración genuina de que ese límite es 0. La regla del L'Hopital nos dice sean f y g dos funciones diferenciables en el intervalo abierto AB, ¿verdad? Quiere decir que las derivadas tanto de f como de g existen en todo el intervalo abierto desde x igual a a hasta x igual a b, excepto posiblemente en un punto, llamémosle ese punto C, dentro de AB. Y lo que dice la conclusión del teorema o la regla del L'Hopital es que si el cociente f sobre g es de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito cuando x es c, y en ese punto g, el denominador, no es 0 para x distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual en proporción al límite cuando x tiende a c de f' de x sobre g' de x, si ese límite existe o es infinito.
¿verdad? Y aquí es bien sorprendente ver que el cociente de f con g se va al mismo sitio cuando x tiende a c que el cociente de las derivadas de f y de g. Nosotros sabemos que una función y su derivada cerca del punto tangencial son pues valores cercanos, y para eso, por ejemplo, tenemos las aproximaciones lineales que hayamos visto. Pero lo que es sorprendente aquí es que no estamos mirando la derivada de f sobre g. Recuerden que f sobre g es una función racional y tendríamos que estar utilizando la regla del cociente para la diferenciación, ¿no? Sería el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Aquí es una fórmula muchísimo más fácil. Lo que tenemos que buscar es la derivada de la función de arriba, la derivada de f, y dividir esa derivada por la derivada de g, la derivada del denominador. Y si esta segunda expresión, si esta expresión de la derecha se acerca a algo, pues esta expresión original se va a acercar a exactamente ese mismo punto. Así que como modo de motivación, ¿verdad? Habíamos visto que este límite era 1 utilizando argumentos, como dije, geométricos algebraicos, usamos teorema del sándwich y muchas herramientas algo sofisticadas en matemática. Y ahora podemos utilizar, como esta es una expresión 0 sobre 0, podemos utilizar la regla del L'Hopital. Y como esto es una expresión de la forma 0 sobre 0, la regla del L'Hopital me dice que si este límite existe, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada de seno de x, que es coseno de x, sobre la derivada de x, que es 1. Y coseno de x sobre 1, por supuesto, es coseno de x, así que miramos el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, y coseno de x siendo una función trigonométrica que es continua en todo su dominio, en particular en x igual a 0, podemos solamente sustituir x igual a 0 y tenemos que esto es coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Así que en 3 pasos, de forma natural y no necesariamente rebuscada, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Verdad? Una nueva demostración de este hecho, de este dato matemático. Veamos por aquí otro ejemplo. Dice evalúe cada límite, y este dice evalúe el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x más 2x menos 1 sobre 3x. Así que tenemos por aquí el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x más 2x menos 1 sobre 3x, y si tratamos de sustituir directamente, cuando x es 0 tenemos coseno de 0 es 1. Y por aquí tenemos 2 por 0 es 0 y menos 1. Así que tenemos 1 más 0 menos 1, eso es 0. Y por supuesto 3 por 0 es 0. Así que este límite es de la forma 0 sobre 0. Podemos aplicar L'Hopital. Y L'Hopital nos dice, que en realidad es Bernoulli, pero nos dice esta regla que es este límite, si existe, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada de coseno de x más 2x menos 1, que sería negativo seno de x más 2 menos 0, sobre la derivada de 3x, que es 3. Y ahora tratamos de evaluar directamente. Si evaluamos en x igual a 0, tendríamos negativo seno de 0 más 2 sobre 3, negativo seno de 0 es 0, así que tenemos 0 o negativo 0, 0 más 2 sobre 3, eso es 2 tercios. Quiere decir que este límite es 2 tercios, por lo tanto el límite original que estábamos buscando también tiene ese mismo valor. El límite cuando x tiende a 0 de coseno de x más 2x menos 1 entre 3x es igual a 2 tercios. Por acá tenemos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x entre raíz de x. Si miran aquí, logaritmo natural de x sobre raíz de x, ambas cantidades, tanto logaritmo natural de x como raíz de x, a medida que x se hace arbitrariamente grande, ambas expresiones, tanto logaritmo natural de x como raíz de x, tienden a infinito. Así que como esto es de la forma infinito sobre infinito, podemos aplicar también la regla del L'Hopital y tenemos que este límite, si existe, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, sobre la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Y dividir por 1 sobre 2 raíz de x es lo mismo que multiplicar por 2 sobre raíz de x. Y aquí podemos cancelar raíz de x con una raíz de x, me queda raíz de x en el denominador. Esta expresión, ¿verdad?, manipulada algebraicamente, es equivalente a 2 sobre raíz de x, y a medida que x tiende a infinito, el numerador se queda fijo en 2, pero el denominador sigue creciendo a infinito, por lo tanto este cociente es 0.